Hoy, en Horror Encarnado, la historia del hombre lobo de Galicia, el primer asesino en serie de la historia de España. Galicia, siglo XIX, bosques cerrados, caminos de tierra, aldeas aisladas, y un nombre que aún hoy provoca escalofríos, el hombre lobo. Pero esta no es una leyenda, no es un cuento popular, es un caso real. La historia de Manuel Blanco Romasanta, el primer asesino en serie documentado en España, un hombre que aseguró convertirse en lobo. Galicia, año 1850. No es la Galicia que conocemos hoy, es un reino de sombras, de hambre y de una superstición tan espesa como la niebla que baja de la sierra de San Mamede. Aquí, el lobo no es un animal, es un castigo divino. Imagina que eres una mujer campesina, tienes hambre, tus hijos tienen frío, y un hombre se te acerca en el mercado. No es un extraño cualquiera, es Manuel Blanco Romasanta. Es pequeño, viste bien, te habla de ciudades lejanas donde el trabajo sobra y el pan es blanco. Te ofrece guiarte por los pasos de montaña secretos para evitar a los bandidos, y tú decides confiar en él. Semanas después, tus familiares reciben una carta. Dices que estás bien, que Santander es hermosa, pero hay algo raro. La letra es demasiado perfecta. Mientras tanto, en los mercados de Orense, Manuel vende un pañuelo de seda, tu pañuelo, y un ungüento amarillento, espeso, que brilla bajo el sol. Dicen que es la mejor grasa de la región. Lo que no saben es que esa grasa alguna vez tuvo nombre y apellidos. ¿Quién era realmente Manuel Blanco Romasanta? No era el típico bruto de taberna. Había nacido en Regueiro, en 1809. Sabía leer y escribir, algo casi milagroso en la época. Trabajó como sastre, fue marido, pero tras la muerte de su esposa, algo en su mente se quebró, o quizás simplemente floreció. Medía apenas 1,37 m. Era casi un niño en estatura, pero su mirada era de una intensidad que incomodaba. Tras ser acusado de matar a un alguacil años atrás, huyó a los montes. Allí, en la soledad de las cuevas, Manuel dejó de ser sastre para convertirse en un depredador. Se convirtió en el gomiño, el hombre de los recados. Se ganaba la confianza de las viudas y las jóvenes. Les prometía servicio doméstico en casas de nobles. Las convencía de llevarse todas sus pertenencias, para no empezar de cero, decía con una sonrisa gélida. Ahora hablemos de los hechos, porque la realidad es mucho más perturbadora que la leyenda. Romasanta no solo mataba, recolectaba. Las llevaba a los desfiladeros más profundos. Allí, donde nadie podía oír los gritos, Manuel atacaba. No usaba armas de fuego, prefería el contacto directo, el forcejeo, el uso de sus propias manos y dientes. Manuela García Blanco y su hija de 6 años fueron las primeras. Luego, su hermana Benita y su hijo Francisco. Manuel no discriminaba en edades. Los niños eran testigos, y los testigos no pueden hablar. Lo que hacía después de sus muertes es lo que realmente le valió el apodo del sacauntos. Con una precisión quirúrgica abría los cuerpos y extraía la grasa, el sebo más puro del ser humano. Según el folclore médico de la época, esa grasa era el ingrediente secreto para curar la tuberculosis y otras enfermedades incurables. Manuel llenaba botes de barro con los restos de sus víctimas y los vendía en los pueblos vecinos como un ungüento de ballena o grasa de lobo. La gente de Galicia, sin saberlo, se frotaba en sus heridas el dolor y la carne de sus propias vecinas desaparecidas. El rastro de sangre era demasiado largo. En 1852, Manuel es detenido en Nombela, Toledo. Ya no podía huir más. Los jueces de la Real Audiencia de Galicia lo interrogaron. Esperaban encontrar a un loco o a un cínico. Lo que obtuvieron fue una confesión que cambiaría la jurisprudencia española para siempre. Ahora os pido que cerréis los ojos.
y que estas palabras os las imaginéis como las suyas. La primera vez que me ocurrió fue en el monte. Me sentí arder, me caí al suelo y empecé a revolcarme. Mi piel se estiraba hasta romperse, mis uñas se volvieron negras y afiladas. Ya no era Manuel, era un lobo con un hambre que no se sacia con ovejas. Manuel afirmó que una maldición familiar lo obligaba a transformarse. Dio nombres, Antonio y don Genaro. Decía que ellos también eran lobos y que juntos daban caza a los humanos. Detalló cómo los devoraban hasta que los huesos quedaban blancos bajo la luna. La verdadera pregunta es, ¿lo decía para evitar la pena de muerte alegando locura? ¿O realmente, en los pasadizos más oscuros de su mente, Manuel veía una bestia cada vez que se miraba al espejo? El juicio fue un circo de horror y fascinación. Los mejores médicos de España viajaron a Allariz, querían ver al licántropo. Lo hicieron ayunar para ver si se transformaba por el hambre. Lo observaron durante las noches de luna llena. Nada ocurrió. No salió pelo, no crecieron garras. Pero los médicos notaron algo. Manuel no tenía sentimientos. Describía cómo había descuartizado a una niña de 7 años con la misma frialdad con la que un sastre describe el corte de una tela. El fiscal lo llamó el criminal más atroz que han visto en siglos. Fue condenado a muerte por garrote vil, pero entonces ocurrió lo inesperado. Un hipnotizador francés llamado el señor Phillips convenció a la reina Isabel II de que Roma Santa era un espécimen único. No lo maten, suplicó. Déjenme estudiarlo. Su maldad era una joya para la ciencia. La reina, influenciada por el misticismo, firmó el indulto. Manuel Blanco Roma Santa murió en 1863, solo, en una celda de Ceuta, oficialmente de cáncer de estómago, pero la leyenda no murió con él. Se dice que cuando caminas por los montes de Orense y la niebla se vuelve tan espesa que no ves tus propios pies, debes escuchar con atención. Si oyes un jadeo pequeño, rítmico, y el olor a grasa quemada llena el aire, quizás el sacauntos no ha dejado de cazar. Manuel no fue un lobo de leyenda, fue algo mucho peor. Fue el primer recordatorio de que en la España profunda los monstruos no tienen colmillos largos, sino palabras dulces, manos hábiles y un hambre que la civilización nunca podrá domesticar. Si este caso te ha perturbado tanto como a mí, déjame en los comentarios. ¿Crees que Roma Santa era un enfermo mental o simplemente un genio del mal que inventó una historia para salvarse? Nunca lo sabremos.